Dada la función, demostrar que la suma de estas ecuaciones diferenciales debe dar cero. Primero vamos a determinar la primera derivada respecto a x. La primera derivada respecto a x se obtiene a partir de la función original, de manera que en nuestra función original vamos a considerar que la x es variable, los demás son constantes. Aquí hay x y en este otro término hay x. Tomemos como un producto. Primero x va a ser variable u y el resto de los términos variable b, porque ahí se encuentra otra variable x. Variable por variable es, derivamos primero u, derivada del primer término por segundo término sin derivar, más primer término sin derivar por la derivada del segundo término. Teníamos directamente derivada de u, derivada de x solito, derivada de variable solito es 1, ¿no? De variable solito es 1. Entonces 1 por sin derivar b, copiamos nomás, e elevado a la x por coseno de y mantiene, más u sin derivar, el primer término sin derivar, x sin derivar, por derivada del segundo término, de b. En este caso, b para nosotros todo este término. Coseno de y está multiplicando constante, ya como constante, por variable. Variable sería e a la b. E a la b es igual e a la b por b'. Quedaría e elevado a la x por derivada de su variable de x. Derivada de x solito es 1. E a la b se copia lo mismo, copio lo mismo e a la x por derivada de su exponente. Por derivada de x solito es 1. Por constante coseno de y sigue siendo constante coseno de y. Ya eso sería u por b. Derivada de u es 1 por sin derivar b. Más sin derivar de u por derivada de b. Mantenemos nomás. Ahora, ¿qué puedo hacer ahí? Simplificar un poco, factorizar podría ser, pero al factorizar lo voy a convertir como producto, como multiplicación. Derivar multiplicación es más complejo que derivar una suma o una de esta. Entonces vamos a mantener ahí nomás. Ahora, la segunda derivada. La segunda derivada voy a obtener a partir de la primera derivada. Primera, segunda, respecto a x. X también es la variable. En este caso, aquí hay variable. Aquí esto sería variable, esto sería constante. Va a mantener cuando constante multiplica a la variable, mantiene la constante, se deriva la variable. La constante coseno lleva a mantener e a la x, derivada de e a la b por b'. Mantendría e a la x por derivada de x es 1 por coseno de y, como multiplica constante mantiene, más. Aquí va a ser un producto. Ya esto es u, el restante es b. X por x, la misma fórmula que ocupamos al inicio. Derivada de u, derivada de x sería 1 por b sin derivar, por e elevado a la x por coseno de y sin derivar, más u sin derivar, x sin derivar por b derivada. Derivando este término, e a la x, derivada de e a la x por derivada de x es 1. Y coseno de y está manteniendo, vamos a mantener porque es constante, no hay nada de x. Eso sería nuestra segunda derivada. Tercera derivada. A partir de ahí voy a volver a obtener, para obtener la tercera derivada vendría a ser respecto a x también. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Analizamos. Aquí tengo constante por variable. Aquí está la variable y todo esto sería constante, ¿no? Entonces va a mantener esto. Constante por variable, manteniendo constante. E a la b. Derivada de e a la b, e a la variable por derivada de su exponente. Derivada de x es 1. Por coseno de y es constante, cuando multiplica mantiene más. Lo mismo acá. Aquí hay variable y todo esto es constante. Va a mantener la constante, se va a derivar. Derivada de e a la variable por derivada de su exponente. Por coseno de y va a mantener porque es constante. Más, aquí tenemos 2x, x por x.
este x variable y por otro lado este término x variable. U por b, al inicio utilizamos u por b. Derivada de u por b dice derivada de u, que vendría a ser derivada de x solito 1 por b sin derivar. Todo ese término copiamos nomás, sin derivar, más u sin derivar, x sin derivar por derivada de b. Derivada de b es e a la x. Derivada de e a la x va a mantener e a la x por derivada de su variable, que sería x1. Por coseno de y es constante, mantiene nomás. Y entonces eso sería de mantenemos derivada de x, mantiene, y derivada de todo ese término sería eso. Hemos terminado de derivar. Ahora volvemos a derivar respecto a la variable, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta derivada respecto a x. Y la cuarta derivada respecto a x se obtendrá a partir de la tercera derivada respecto a x, es decir, a partir de esta función. Suma de términos, esto más esto más esto más esto, término por término se deriva. Aquí tenemos variable en esta parte y todo esto sería constante. Va a mantener la constante, se deriva la variable, e a la variable sigue siendo e a la variable por derivada de su exponente de x sería 1 y coseno de y mantiene como constante más. Variable constante, e a la variable mantiene e a la variable por derivada de su exponente 1, coseno de y mantiene como constante más. Variable constante, e a la variable mantiene, derivamos su exponente que sería 1, coseno de y mantiene como constante, más, aquí hay un producto, aquí hay un x variable y aquí hay otro x variable. U por b, derivada de u por b, derivamos el primer término, derivada de x solito es 1, por b sin derivar. Por b sin derivar va a mantener e elevado a la variable x. Estoy derivando de u por b, derivada de x es 1, por b sin derivar, más u sin derivar, x sin derivar, por b derivada, b para nosotros todo este término, derivada de e a la variable, e elevado a la variable mantiene, por derivada de su exponente es 1 y coseno de y es constante, mantiene. Eso sería la cuarta derivada. La cuarta derivada. Podemos, ahora sí, voy a reducir un poco. Se podía reducir más antes, pero es más fácil derivar en una suma, en una resta, que derivar en multiplicación. Un poquito voy reduciendo. Ya terminé la cuarta derivada. Reduzco nomás. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Qué puedo reducir? Factorizar quizás. E a la x, e a la x, e a la x. Como vamos a demostrar la suma de estos, no me conviene factorizar en este caso, mejor que quede así disociado. Lo que podemos hacer es reducir términos semejantes. E a la x, aquí hay semejantes, 1, 2, 3, 4 veces e a la x por coseno de y. El último ya diferente es por el x. Entonces quedaría 4 veces por e elevado a la x por coseno de y, más el último es diferente, x por e a la x por coseno de y. Ya entonces esa sería mi cuarta derivada. Esto sería nuestra cuarta derivada respecto a la variable x. Ahora voy a obtener, ¿qué me pide en la otra? Ya hemos determinado la cuarta derivada respecto a x. Ahora vamos a determinar esto. Cuarta derivada de x a y. Tendríamos me pide encontrar la primera derivada respecto a x, la segunda derivada respecto a x. La primera derivada respecto a x se obtiene a partir de la función original. Pero ya lo tenemos, fíjense aquí, ya lo hice. Ahora la segunda derivada respecto a x. Respecto a x. La segunda derivada respecto a x también ya lo tenemos aquí, fíjense acá.
La tercera derivada respecto a y. Respecto a y. De manera que la tercera derivada respecto a y no tengo, entonces tendría que obtener. ¿Y cómo vamos a obtener? A partir de la segunda derivada respecto a x, es decir, a partir de esta función de la segunda derivada respecto a la variable y es mi variable, por lo tanto ya no x. Bien, entonces la tercera derivada vamos a obtener a partir de la segunda derivada respecto a x, es decir, de acá. Pero y es mi tercera derivada, y es variable, ya no x. De manera que todo este sería una constante, esto sería variable. Este término sería constante, esto sería variable. Todo este término sería constante y esto sería variable. Bien, constante por variable mantiene la constante, se deriva la variable. Entonces, derivamos. Deriva este constante, e a la x va a mantener e a la x por... Derivamos la variable. Derivada de coseno de b es menos seno de b por b'. Entre paréntesis, menos seno de su argumento por derivada de y de su argumento es 1. Más e a la x va a mantener, constante va a mantener. Coseno de y, derivada de coseno de y es menos seno de b, menos seno de su argumento por derivada de y es 1. Más, todo esto es constante, mantiene la constante. Va a mantener la constante x por e a la x por derivada de variable. Mantiene la constante, se deriva la variable. Derivada de coseno es menos seno. Menos seno de su argumento por derivada de su argumento es 1 de y. Eso sería la tercera. Ahora, un poquito podemos simplificar o obtengo la cuarta derivada. Directamente la cuarta derivada. Ya, de manera que la cuarta derivada también es respecto a y. Y va a ser mi variable. Todo esto es constante, sigue siendo constante. Aquí está variable. Ley de sino, más por menos, menos e a la x va a mantener como constante. Derivada de seno. Derivada de seno de b es coseno de b por b'. ¿Ya? Derivada de seno de b es coseno de b por b'. Estas son nuestras tablas que estamos utilizando, las fórmulas que estamos utilizando. Bien, tendríamos entonces, la constante va a mantener más por menos e a la x. Seno de b es coseno de b por b'. Derivada de seno vendría a ser coseno de y. Por derivada de y es 1, se sobreentiende, no es necesario anotar más. Más por menos, e a la x va a mantener constante. Esto es variable. Mantiene e a la x por derivada de seno de b es coseno de b. Coseno de y por derivada de y es 1, se sobreentiende. Más por menos, todo esto es constante, esto es variable. Va a mantener la constante, x por e a la x va a mantener, derivada de seno es coseno. Coseno de y por derivada de y es 1. Un poquito reduciendo los términos semejantes. ¿Qué puedo reducir? Estos dos son igualitos. Menos 1 más menos 1, menos 2. Menos 2 por e elevado a la x por coseno de y. Esto es diferente. Menos x por e a la x por coseno de y. De manera que ese sería mi
cuarta derivada respecto a la variable, me pide la cuarta derivada de y. Entonces vamos a obtener la cuarta derivada de respecto a y. La primera derivada de respecto a y será igual. La primera derivada se obtiene a partir de la función original. En este caso, no tengo la primera derivada en ningún momento. Sí o sí tenemos que obtener a partir de la primera de la función original. ¿Cómo tenemos la función original? Tenemos, respecto a la variable y, tenemos un producto de términos. Variable y se encuentra aquí. Aquí. Y aquí no hay nada de y. Es constante. Aquí no hay nada de y, xx. Constante por, aquí hay variable, coseno de b. Mantiene, constante por variable, mantiene la constante, se derivará la variable. Vamos a mantener x por e a la x, vamos a derivar coseno de y. Tendríamos, va a mantener la constante que era x por e a la x, derivamos coseno de y. Derivada de coseno de y es menos seno de su argumento por derivada de y es 1, no lo anotamos. Primera derivada, segunda derivada, de y a y también. Menos por más, menos, mantiene constante, todo esto es constante. ¿Ya? Entonces va a mantener la constante, se va a derivar la variable. Todo esto es constante, esto es variable. Menos por más, menos. Mantiene la constante por, derivamos seno de b es coseno de b. Derivada de coseno de y es coseno de y por derivada de y es 1. No lo anoto ese 1 ya. Entonces tendría primera, segunda, tercera respecto a y también. Respecto a y. Todo esto es constante y aquí está variable. Mantenemos la constante, mantiene x por e a la x. Derivada de coseno de y es menos seno. Menos seno de su argumento por derivada de y es 1. No lo anotamos. Eso sería la tercera derivada. Ahora la cuarta derivada. La cuarta derivada. Primera, segunda, tercera, cuarta. Todo esto no hay y constante. Aquí hay y variable. Entonces, ley de signos. Menos por menos más. X por e a la x mantiene. Derivada de seno de b. Mantenemos la constante, estamos derivando la variable. Derivada de seno es coseno. Coseno de y por derivada de y es 1. Se sobreentiende, no lo anotamos. No hay nada que simplificar, eso sería la cuarta derivada. Y ahí tenemos la cuarta derivada respecto a y. Ya tenemos las cuartas derivadas respecto a y. Ahora vamos a proceder a demostrar. Para poder, vamos a proceder a demostrar, tendríamos, ¿qué decía para poder demostrar la ecuación? Decía, la cuarta derivada respecto a x más 2 veces la cuarta derivada de x a y más la cuarta derivada de respecto a y debe dar 0. Anotemos la cuarta derivada respecto a x. Aquí tenemos. Ya la cuarta derivada respecto a x es 4 por e a la x coseno de y. Por e a la x por coseno de y. Más x por e a la x por coseno de y. Estoy reemplazando la cuarta derivada respecto a x. 2 veces de respecto a x, la cuarta derivada. ¿Cuál es ese resultado? Menos 2 por e a la coseno de x. Menos 2 por e a la x por coseno de y. Menos x por e a la x. Más la cuarta derivada respecto a y. No me alcanza, aquí abajito lo voy a continuar. La cuarta derivada respecto a y, x por e a la x por coseno de y.
X por E a la X por coseno de Y. Todo eso debe ser igual a 0. Listo, estoy reemplazando. Ahora voy a desarrollar esta partecita. Quedaría 4 por E a la X por coseno de Y más X por E a la X por coseno de Y más por menos, ley de signos, más por menos es menos. 2 por 2, 4. 4e a la x por coseno de y. Más por menos es menos. 2 por x por e a la x quedaría 2. Desarrollamos para poder demostrar que la ecuación diferencial parcial sea igual a 0. Lo que estamos haciendo es aquí reemplazar las diferentes derivadas parciales, ¿no? Entonces desarrollamos 2 por esto, multiplicamos 2 por el otro. Y más, esto mantiene. Ahora reducimos términos semejantes. Más 4e a la x coseno de y menos 4e a la x coseno de y se simplificarán esto con esto. Se simplificaría 4e a la x por coseno de y con menos 4e a la x coseno de y. Más un x por e a la x más un x, aquí hay 1, más 1, 2 menos 2x, esto con esto y con esto se simplifica. 1 más 1, 2 menos 2, 0. De manera que queda 0. No quedó nada, todo se simplificó. 0 igual a 0. Queda demostrado la ecuación diferencial parcial que nos pedía inicialmente, que la sumatoria de las derivadas parciales debería dar 0. Hemos demostrado.